Ok, este, buenas tardes, doctor y compañeros, si es que los están viendo los dos. Soy su compañera Morgan Martínez Fernanda Ericet. Les voy a presentar las complicaciones derivadas a la aplicación de anestesia dental. Las complicaciones locales. Aquí voy a hablar de la rotura de la aguja, anestesia o parestesia persistente, parálisis del nervio facial, el trismo, lesiones de partes blandas, hematoma, dolor durante la inyección, quemazón durante la inyección, infección, edema, reblandecimiento tesolar y lesiones intraorales post-anestésicas. Empezando por la rotura de la aguja, las agujas dentales largas tienen más probabilidades de romperse durante la inyección. El problema puede ocasionar lesiones graves en las partes blandas durante el tiempo que permanezca incrustado el fragmento. La rotura de la aguja no es un problema significativo si se puede recuperar el fragmento roto sin realizar una intervención quirúrgica. Su tratamiento, pues el más obvio que todos nosotros podemos pensar, pues es la extracción de este objeto incrustado. Sin embargo, lo debe realizar un especialista, tal como un maxilofacial o un cirujano oral. Prevención, yo aquí coloqué las dos más importantes que se me hicieron para mí. La primera es no usar agujas cortas para el bloqueo del nervio alveolar inferior en adultos o niños mayores. Y la segunda, no utilizar calibre 30G para el bloqueo del nervio alveolar inferior en adultos o niños. Sin embargo, otras prevenciones importantes son no doblar las agujas al insertarlas en partes blandas, al igual que no llegar hasta el cono, es decir, el fondo, de no ser necesario, y actuar con mucha precaución al insertar agujas en los pacientes o niños con fobias extremas a estas. Anestesia o parestesia persistente. En ocasiones, un paciente refiere una sensación de congelamiento bastantes horas o días después de la infiltración con anestésicos locales. La parestesia se define como una anestesia persistente, ya que la anestesia pues dura más de lo esperado, vaya. Causa cualquier traumatismo nervioso, puede producir parestesias. Lo que yo entendí de esto es que si un paciente sufre un accidente de tráfico, accidente laboral o deportivo, pues siento que gracias a esto puede tener como más probabilidad, pongámoslo así, de tener alguna parestesia, ¿no? El problema es posible que se produzcan mordeduras o daños térmicos o químicos sin que el paciente lo perciba hasta que el cuadro haya progresado hasta un grado más grave. Otro de los problemas son las lesiones autoinfligidas de los tejidos blandos y cuando está involucrado el nervio lingual, este puede afectar el sentido del gusto. Su prevención, el estricto cumplimiento de protocolos de inyección, así como el cuidado y la manipulación adecuados de los cartuchos dentales, disminuyen el riesgo de las parestesias. No obstante, continúan existiendo casos de parestesias a pesar de los cuidados que se toman durante la inyección. Esto pues también hay que tener en cuenta los traumatismos nerviosos del paciente, ya que a lo que yo entendí pues influyen en esto. Sus tratamientos. 1. Tranquilizar al paciente. También cabe recalcar que no le debemos dejar la responsabilidad en la auxiliar, ya que nosotros tuvimos contacto con el paciente y pues si se lo dejamos a otra persona va a decir que poco ético y cosas semejantes, ¿no? También le debemos de comentar que las parestesias pueden desarrollarse en el 22% de los pacientes. Ay, perdón. Examinar al paciente en persona, también pues determinar el grado y la extensión de las parestesias, comentarle que las parestesias suelen persistir durante 2 meses antes de que empiecen a resolverse y anotar su valoración. También tenemos que volver a citar al paciente cada 2 meses mientras persista este déficit y puede continuarse el tratamiento de tal, evitando la readministración de anestésico local dentro del área dañada. El parálisis del nervio facial.
Causa: si se deposita el anestésico local en la glándula parótida, puede producirse una parálisis transitoria. Problema: durante este tiempo, el paciente presenta una parálisis unilateral y es incapaz de usar estos músculos. Hay dos problemas dentro de este. El problema primario, el cual es estético, ya que pues va a haber una parálisis, la mitad de la cara va a estar paralizada, no se va a mover, y la otra sí va a poder gesticular. Y la segunda, pues la segunda es el problema secundario, que es que el paciente es incapaz de cerrar voluntariamente un ojo. Prevención: la punta de la aguja en contacto con el hueso, ya que al realizar esto evitas, o te cercioras de no colocar la anestesia en la glándula parótida. Tratamientos: 1. Tranquilizar al paciente y explicar que la situación es transitoria. Esto quiere decir que tiene una cierta duración y no es para siempre. 2. Los lentes de contacto deben retirarse hasta que recupere la motilidad. La motilidad, pues, reflejos involuntarios, con una estimulación en alguna zona. 3. Debe colocarse un parche sobre el ojo afectado hasta que regrese el tono muscular. Esto para mantener la córnea lubricada, ya que pues el ojo debe estar constantemente en lubricación y al no poder cerrar el ojo voluntariamente, como ya había comentado anteriormente, pues va a sufrir un daño extra. 4. Registrar el incidente en la historia clínica del paciente. Y 5. Para retrasar otros tratamientos odontológicos hasta pues nuevo aviso. El trismo. El trismo proviene del griego trismos. Se define como un espasmo tetánico prolongado de los músculos mandibulares por el que la apertura normal de la boca está restringida, es decir, bloqueada, que pues no se mueve, ¿no? Causas: el traumatismo muscular, tales como tensión en músculos de la mandíbula, mala alineación mandibular, o vascular, lesión próxima, en algún trayecto de un vaso importante, en la fosa infratemporal. Es el factor etiológico más frecuente en el trismo asociado a las inyecciones de anestésicos locales en odontología. Problema: la limitación de movimiento asociada al trismo postpunción es menor. Es posible que pueda producirse una limitación mucho más grave. En esas hay dos fases: la fase aguda, donde hay dolor producido por una hemorragia que provoca espasmo muscular y una limitación de movimientos, y la fase crónica, que habitualmente se desarrolla si no se ha iniciado el tratamiento. Y el tratamiento: mientras el paciente refiere una dificultad mínima para abrir su boca, se prescribe calor local, enjuagues con suero salino tibio, analgésicos como el ácido acetilsalicílico y relajantes musculares si fueran necesarios para el tratamiento de la fase inicial del espasmo muscular. Sus prevenciones: pues utilizar una aguja puntiaguda estéril desechable. 2. Conservar y manipular correctamente los cartuchos de anestesia dental. 3. Emplear una técnica aséptica. 4. Realizar una técnica de punción e inyección atraumática. 5. Evitar punciones repetidas e inserciones múltiples dentro de la zona. Y 6. Emplear los volúmenes mínimos efectivos de anestésico local. Ojo aquí, aún así teniendo en cuenta todas estas prevenciones, el trismo, no siempre es evitable. Lesiones en partes blandas. Estos son traumatismos labiales y linguales causados por mordeduras o por la masticación inadvertida del paciente mientras permanecía anestesiado. La causa: pues la anestesia en partes blandas dura notablemente más que una anestesia pulpar. El problema: puede provocar inflamación y dolor significativo cuando finalizan los efectos de la anestesia. Un niño pequeño o una persona discapacitada pueden tener dificultades para enfrentarse a esta situación. Ojo ahí. Y prevención: puede colocarse un rollo de algodón, torunda, entre labios y dientes y advertir al paciente de no comer, o al encargado, si es un menor de edad, decirle al encargado que pues el niño no coma, ya que
pues al comer, al no sentir, vaya, ya que esta zona está anestesiada, pues se puede llevar un pedazo de labio, lengua, carrillo, entre otros. Tratamientos. 1. Analgésicos para el dolor, esto solamente si es necesario. 2. Cubrir con vaselina u otro lubricante, en una lesión labial para disminuir la irritación. 3. Usar antibióticos, esto si es necesario, solo por ejemplo en una en una infección. Y 4. Enjuagues salinos templados, ya que ayudan a disminuir cualquier inflamación. Hematoma. Los hematomas son conocidos comúnmente como moreteo o moretón. Su causa debido a la densidad tisular en el paladar duro y a su adherencia firme al hueso. Esto puede producirse bastante grande tras una punción arterial o venosa a causa de un bloqueo del nervio alveolar posterior superior o del nervio alveolar inferior. Su problema no es habitual que un hematoma produzca problemas significativos, Sin embargo, las posibles complicaciones de un hematoma son el trismo y el dolor. Prevenciones. 1. Conocer la anatomía normal afectada en la infiltración propuesta. 2. Modificar la técnica de inyección en función de la anatomía del paciente, como por ejemplo la profundidad de la penetración de la aguja. 3. Utilizar una aguja corta en el bloqueado del nervio alveolar posterior superior para disminuir el riesgo del hematoma. 4. Reducir el mínimo número de punciones tisulares. Y 5. No emplear nunca una hoja como sonda en tejidos. Ojo aquí, igual que el trismo, un hematoma no siempre puede prevenirse, aún tomando en cuenta pues las prevenciones. Sus tratamientos. Aquí en la mayoría de los tratamientos, si es que en casi todos, se aplica presión, solo que depende del bloqueo, es en qué zona se va a aplicar presión. Por ejemplo, en el bloqueo del nervio alveolar inferior se aplica presión sobre la cara medial del ramo mandibular, y en el bloqueo del nervio alveolar anterior superior, es decir, el infraorbitario, se aplica presión sobre la piel directamente sobre el agujero infraorbitario. En el bloqueo del nervio incisivo mentoniano, el mentoniano, se aplica presión directamente sobre el agujero mentoniano, directamente sobre la piel o en la mucosa dentro de la boca. En el bloqueo del nervio bucal o cualquier infiltración palatina, se aplica presión en el lugar de la hemorragia, y en el bloqueo del nervio alveolar posterior superior puede aplicarse presión digital sobre las partes blandas en el pliegue mucobucal a la máxima distancia distal que pueda tolerar el paciente, y o aplicar presión en dirección superior y medial. También, dos que no noté, si el hematoma se produce inmediatamente en cuanto aplicas anestesia, se debe aplicar presión durante 2 minutos o más y frena la hemorragia de una manera eficaz. Si el hematoma se produce posterior al administrar la anestesia, si hay dolor hay que tomar un analgésico como un ácido acetilsalicílico y no aplicar calor hasta el día siguiente. Dolor durante la inyección. Sus causas, pues la instalación rápida de la solución anestésica local, la que puede producir daño tisular. Una hoja puede volverse roma con las punciones múltiples. Una técnica de inyección poco cuidadosa y una actitud insensible. Y las agujas despuntadas pueden provocar dolor al ser retiradas de los tejidos debido a la impactación con el hueso. Sus prevenciones: 1. Cumplir con las técnicas de inyección adecuadas. 2. Utilizar agujas bien afiladas. 3. Emplear anestesia tópica de manera correcta antes de la inyección. 4. Usar soluciones de anestésicos locales estériles. 5. Inyectar el anestésico local lentamente. Y 6. Asegurarse de que la temperatura de la solución es la adecuada. Problema:
aumenta la ansiedad del paciente y puede producir movimientos bruscos e inesperados. Y esto hace que aumente el riesgo de la rotura de la aguja, de lesiones traumáticas, de partes blandas en el paciente o de que el médico sufra una punción accidental con la aguja. Y tratamiento no es preciso tratamiento alguno. Quemazón durante la inyección. Sus causas, la sensación de quemazón leve es el pH de la solución depositada en las partes blandas. Otra causa sería la inyección rápida del anestésico en tejidos más densos y más adheridos al paladar. Problema. Probabilidad del daño tisular con la posibilidad del desarrollo posterior en otras complicaciones, tales como trismo postanestésico, edema o posibles parestesias. Su prevención, almacenar el cartucho de anestesia a temperatura ambiente y o en un contenedor adecuado que no contenga alcohol ni otros productos esterilizantes, ya que estos pueden producir una difusión de soluciones en el interior de los cartuchos. Y el tratamiento, pues, no está indicado un tratamiento formal, pero si se complica se da un tratamiento específico. Esto en base a las complicaciones que se vayan a hacer, como dije anteriormente, como el trismo postanestésico, edema o las parestesias. Infección. Causas: contaminación de la aguja antes de la administración del anestésico. Esto ya que, pues, si se realiza una inyección de una solución anestésica local dentro de una zona infectada, si ésta se deposita a presión, la fuerza de su administración, podrá transportar bacterias al interior de los tejidos sanos, adyacentes y extender la infección. El problema, esto puede provocar un trismo si no se reconoce y si no se inicia un tratamiento apropiado. Tratamiento: calor y analgésicos si fueran necesarios y relajantes musculares en caso de necesidad de fisioterapia. Este tratamiento, es en base, pues, al trismo. Sus prevenciones: preparar de manera adecuada los tejidos antes de la punción, manipular correctamente los cartuchos dentales del anestésico local, conservar y manipular las agujas de manera apropiada, y utilizar agujas estériles desechables. Edema y sus causas. Bueno, edema. Primero les voy a hablar del edema y ahorita les comento sus causas. El edema, conocido comúnmente como hinchazón, el cual debe recalcar que no es un síndrome, sino un signo clínico. Ahora sí, sus causas: el traumatismo durante la inyección, la infección, la alergia. En esta puede entrar el angioedema, ya que es una respuesta posible de anestésicos tópicos de tipo éster. 4, pues la hemorragia. 5, inyección de soluciones irritantes, tales como el alcohol o soluciones de esterilización. Y 6, el angioedema hereditario. El edema. Prevenciones, pues cuidar y manipular apropiadamente el instrumental de los anestésicos locales, utilizar una técnica de inyección atraumática y completar la evaluación médica del paciente antes de la administración. Problema: no suele tener la intensidad suficiente como para provocar problemas clínicos. Sin embargo, el angioneurótico provocado por la anestesia tópica en personas alérgicas se presenta una situación potencialmente mortal, ya que compromete la vía respiratoria. Tratamiento: la reducción de la inflamación tan rápido como sea posible y a la causa del edema. En una inyección traumática, el edema es habitualmente de grado mínimo y se resuelve en varios días sin un tratamiento formal. Reblandecimiento tisular. Este tiene sus causas y está dividido en dos: la descamación epitelial y el absceso estéril. De la descamación epitelial tenemos la aplicación de un anestésico tópico a los tejidos gingivales durante un periodo prolongado de tiempo. La hipersensibilidad tisular al anestésico local tópico o inyectable. Y la reacción en zona donde se ha aplicado una sustancia tópica. Y del lado del absceso estéril
Tenemos secundario isquemia prolongada producida por el uso de un anestésico local con un vasoconstrictor y normalmente se produce en el paladar duro. El problema. Existe una posibilidad remota del desarrollo de infección en estas áreas. Esto puede ser una consecuencia de la descamación epitelial o de un absceso estéril, como pues por las causas, vaya, que ya les comenté anteriormente. Prevención, utilizar los anestésicos tópicos. También, cuando se emplean vasoconstrictores para hacer hemostasia, no usar soluciones excesivamente concentradas. Y por último, no es necesario un tratamiento formal para las causas provocadas, es decir, la escamación epitelial y el absceso estéril. Y para aliviar el dolor se recomiendan analgésicos tales como el ácido acetil salicílico. Lesiones anestésicas intraorales post-anestésicas. En ocasiones los pacientes refieren que 2 días después de la inyección intraoral aparecen úlceras en su boca, sobre todo alrededor del sitio o sitios de inyección. Causa se puede producir tras una inyección de un anestésico local o después de cualquier traumatismo de tejidos intraorales, así como la estomatitis aftosa recurrente, ya que es un tipo de ulceración. Es el cuadro más habitual de la patología mucosa conocida en el ser humano. El problema, muchos consideran que el tejido se ha infectado como resultado de la inyección del anestésico local que recibieron. Sin embargo, el paciente se queja de una sensibilidad aguda en el área ulcerada y la infección es mínima en este tipo de situaciones. Prevención: no hay forma de prevenir el desarrollo de estas lesiones intraorales en pacientes sensibles. Y tratamiento no es necesario uno si el dolor es leve. Sin embargo, si provoca quejas del paciente, puede instaurarse un tratamiento un tratamiento general, el cual presenta una efectividad variable. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya quedado todo claro. La verdad, resumí lo más importante y también les quise decir varios puntos importantes de cada uno de estas complicaciones.